Y de mingas que se van a estar realizando, etcétera. Estamos con un móvil con Diego Agüero otra vez. Sí, Diego Agüero está desde la Plaza Italia, se está realizando una minga ambiental. Diego, ¿cómo estás? Estamos contigo. Sí, buen día nuevamente para la teleaudiencia. Saludos, compañeros. Y precisamente acaba de llegar el ministro de Salud que va a encabezar este trabajo, esta tarea. Vamos a saludarlo y brevemente también vamos a pedirle el concepto de los trabajos que van a desarrollar en instante. Hola, ministro, ¿cómo está? Buen día. ¿Cómo está? Qué bueno saludarte. Y, ministro, comienza el trabajo a esta hora, ¿no? Sí, efectivamente la gente del CENEPA tiene horarios donde técnicamente son más efectivas las fumigaciones. En este caso en particular, ante la detección de algunos casos, entonces se realiza lo que se conoce como un bloqueo, pero previamente la gente del CENEPA acude a las casas, se eliminan los criaderos y después se hacen las fumigaciones de manera estratégica, casi quirúrgica, digamos, para poder bloquear esos casos y mitigar la posibilidad de la diseminación, ¿verdad? Indudablemente ya es alarmante la situación, ministro, sí. Y eso depende mucho de la gente también en eliminar estos criaderos. Sin duda. Queremos insistir siempre que hay una posibilidad franca de que cada ciudadano pueda cambiar la historia. Invirtiendo unos minutos en la eliminación de criaderos realmente podemos salvar vidas, y por eso queremos instar a la ciudadanía, realmente colaborando entre todos, podemos hacer una diferencia para poder mitigar los efectos de la epidemia, ¿verdad? Ministro, vamos a saludar también a la licenciada aquí, si nos acompaña, ministro. Hola, licenciada, buen día. Nos va a ayudar bastante a comprender qué debemos hacer en nuestros jardines. Si nos acompaña el ministro y la licenciada acá, por ejemplo, a ver, tomamos como ejemplo, Mariano, Amalia, que esto sea nuestro jardín. Todo esto sea nuestro jardín. Claro, estamos en la Plaza Italia, pero el agua, licenciada, se puede juntar en cualquier espacio, ¿no? Sí, en el caso de los jardines, nuestra principal preocupación son las axilas de hojas, que justamente acá el compañero va a estar mostrando. Hay plantas que tienen estructuras que tienen la capacidad de juntar agua entre sus hojas, nosotros les llamamos axilas. La otra problemática, como van a poder ver, por ejemplo, son las tapitas de gaseosa, que son las que también solemos tirar entre nuestro jardín. La otra costumbre que solemos encontrar también, mira, acá podemos ver, por ejemplo, cómo se puede juntar agua en una pipeta. Ahí vamos a encontrar larvas de mosquito, que son de los criaderos potenciales. Y en este caso, lo que nosotros recomendamos a las personas es no tener este tipo de plantas. No tener este tipo de plantas. Y si uno ya lo tiene, ¿cómo hace, licenciada? ¿Remueve la planta? Podarlo. A podarlo, sí. Claro, porque no todos tienen esa herramienta que tienen los funcionarios del CENEPA. Claro, imagínate la cantidad de hojas y de axilas que cuenta una sola planta. Y es difícil estar controlando más de 50 axilas en una sola planta. Entonces la recomendación es directamente no tener este tipo de plantas. También hay que evitar... Permiso, licenciada. A ver, apuntame acá el suelo. Gente, atiendan con esto. Este suelo se endurece y el agua ya no permea, lo que significa que hay que removerlo, licenciada. Hay que remover. Muchas veces queda el agua estancada y decimos la tierra va a absorber, pero como la tierra ya es dura, tiene un sustrato bastante duro, eso ya no absorbe, eso hay que mover. Con cualquier instrumento de jardín que tengamos, hay que mover esa agua. El tema de los floreros, estamos encontrando muchos frascos con agua entre las plantas, eso también es un criadero potencial. Los juguetes de las criaturas, nuestros niños juegan en el jardín, hoy día hay muchas piletas y de repente nuestros niños se olvidan, entonces eso también hay que tratar de tener en cuenta. Sí. A ver, recorremos junto al parque, a ver, dándonos la idea de que esto puede ser nuestro jardín, licenciada, y si encontrás algo que puede servir de recipiente como para que tengamos todos una idea de qué debemos hacer en casa, Amalia y Mariano. A ver, esta tapita, por ejemplo, está boca para abajo. Con esto no hay problema. Con eso no hay problema, pero de igual manera hay que tratar de evitar. Miren, allá les podemos mostrar. Por ejemplo, compañero. Acá, por ejemplo, está recogiendo mira, aparentemente es un zapallo, pero eso junta agua. Si es que de repente hay mucha lluvia, puede juntar agua porque tiene un sustrato duro y eso va a ser un criadero. Y la sandía es la que quieren acumular mucho el agua. Cuando se queda la boca para arriba, por decirlo de alguna manera. Sí, la sandía junta muchísimas larvas. Entonces, todo lo que nosotros
creemos, todo lo que tenga la capacidad de juntar agua, por más mínima que sea, ese es. Ahora, licenciada, el tema de lo que anteriormente se manejaba como concepto, que solamente se criaba en agua limpia, ¿eso ha cambiado, licenciada? Eso ha cambiado. Nosotros hemos encontrado larvas en aguas ya corrosivas, con corrosión, por ejemplo. Agua sucia sería, Agua ¿verdad? sucia. Hay que tener en cuenta que el mosquito es un animal y el animal se adapta. Él tiene que, de cualquier manera, tiene que tratar de preservar su especie y él se va a adaptar. Entonces, el tema de agua limpia ya es algo que ya quedó descartado en cualquier recipiente. Estas botellas pueden juntar agua. Claro, las botellas que quedan. Esto sería lo adecuado, ¿no? Esto sería lo adecuado. Botellas tapadas. Las botellas destapadas son criaderos Por ejemplo, potenciales. ahí vemos, por ejemplo, la castaña. Podría, pero eso ya difícilmente poco, pueda ¿verdad? tener agua. Eso ya es muy, muy difícilmente. Eso La también bandejita. junta agua. Todo O sea que recipiente. hay que tratar de las basuras que tienen posibilidad de juntar agua, como esto que estamos observando, tratar de eliminarlas lo más rápido que se pueda, embolsarlas, como para que también la municipalidad pueda desarrollar su trabajo de manera práctica y así se eliminan. Seguimos recorriendo. Sí, vamos a seguir recorriendo. Lo ideal sería, si vamos a tener basura en bolsas, por decirlo, tapar también esas bolsas. Miren acá, por ejemplo, estamos viendo botellas tapadas. Esta planta, te quiero mostrar, Sí, claro. estas también son tienen axilas. A esto le llamamos axilas. Presten atención. Y esto generalmente suele tener agua. Justamente ahora no está teniendo, pero sí suele tener agua. Entonces, como verás, hay una gran cantidad. Es imposible de controlar esto. Entonces, ¿Qué se hace en estos casos? ¿Se deja de usar estas plantas o se las remueve constantemente como para que no contengan agua? y remover constantemente es una tarea un poco complicada. Entonces, recomendamos por lo menos no tener en demasiada cantidad. Diego. Esto, por ejemplo, es mucha cantidad. Es imposible controlar esto. Entonces, sería bueno evitar tener este tipo de plantas. Les escucho, compañeros. Sí, aprovechando que está hablando ahí con gente de CENEPA y del Ministerio de Salud, Diego, acá hay televidentes que preguntan cómo puedo hacer para que vengan a limpiar mi casa, dice, por ejemplo. O sea, por un lado, ahora la gente luego es relajada porque quiere que se vayan a limpiar su casa, uno. Y dos, ¿qué puede hacer la gente? Me decía eso la licenciada. Sí. ¿Y qué puede hacer la gente? ¿A dónde se Decía eso la recurre? licenciada. ¿Cómo? O sea, ¿se llama? A ver, ¿cómo están trabajando como para que la gente, decir, si a los vecinos les preocupa un patio baldío, porque también llamarle para limpiar, por ejemplo, si yo te llamo para que limpies mi casa, me parece que no está bien. No. Ahora, si un patio baldío está generando problemas, entre otros, ¿cómo se contacta con ustedes, licenciada? Bueno, el tema de los patios baldíos es responsabilidad de la municipalidad. Es en la municipalidad donde tienen que ir a hacer sus quejas con respecto a los patios baldíos. Ahora mismo a nosotros nos está preocupando los criaderos que estamos encontrando en las viviendas. Es impresionante la cantidad de criaderos que estamos encontrando en las viviendas. Están las botellas, los neumáticos, los juguetes y, por si fuera poco, el tema de las piletas. Estamos en una época en donde se está utilizando muchísimo las piletas y la gente sale a vacacionar y deja sus piletas llenas de agua. Claro, y dejan, y ahí sí se convierte en criadero de mosquitos. Imagínate una pileta con larvas. Eso, por ejemplo, sí, estábamos hablando, es una tapita de gaseosa, es un criadero, se puede encontrar hasta más de 20 larvas en una sola tapita. Mira. Ese es un buen dato lo que acaba de decirnos la licenciada Mariano Amalia. Sí. 20 larvas se pueden criar en una tapita. Esa tapita que aquí encontraron los técnicos de CENEPA, que tenía la boca para arriba. Esto también, ¿verdad, licenciada? Sí, también, todo también. Todo recipiente que pueda juntar agua, latas, tapitas, botellas. Todo. Acá tenemos otra tapita. ¿Se dan cuenta la cantidad de tapitas que estamos encontrando en un solo lugar? Claro, porque probablemente la gente al tirarlo dice inofensivo. Aparentemente. Pero imagínate si en una tapita podemos encontrar 20 larvas. En un recipiente más grande, la dimensión es mucho mayor. Y sobre todo eso que nos decía Amalia Mariano, presten atención a las axilas de las plantas, esos pequeños recipientes que pueden contener agua y que pueden generar estos inconvenientes que son los criaderos de mosquitos.
Me acompaña la licenciada, estamos recorriendo. Estamos haciendo la idea de que esto es un gran jardín y que es nuestra casa. Sí. Y así tenemos que hacer la limpieza, recorrer con nuestra bolsa de basura y vamos juntando las cositas. Y vamos recolectando todo aquello que tenga la capacidad de juntar agua. Y repito, no tener en exceso estas plantas que tienen, las axilas que tienen mucha capacidad de juntar agua. Eso ya sería muy difícil controlar todos los días. Ahí, por ejemplo, Ahora, estamos viendo Diego, cómo los técnicos están removiendo estas plantas que contienen agua, sí. Supongamos, nuestro jardín no tiene ningún criadero. Ahora, lo que tiene que ver con el interior de la casa, floreros, por ejemplo, inodoros, ¿verdad? De repente que tenemos ahora estas velas aromáticas que se ponen en agua. Ahí también existe la posibilidad de que existan estos criaderos. Y, a ver, licenciada, nos plantea Amalia, el jardín lo tenemos limpio, ya eliminamos todas las basuras, así como nos enseñaron aquí los técnicos del CENEPA, juntamos las tapitas, pero ¿qué pasa dentro de la casa? ¿Qué tener, qué no tener? A ver, un florero con agua no se puede tener. No se puede tener. Un florero con agua no se puede tener. Ok. Porque la gente dice voy a cambiar en 1 o 2 días, no cambia. Ya tenemos esa experiencia de no cambiar. Todo aquello que no sirva, no tener en las casas. El tema de, por ejemplo, de los inodoros en desuso, los neumáticos. La gente tiene un apego por los neumáticos de una manera increíble. No sabemos por qué, pero un neumático es un hotel 5 estrellas para un mosquito. Las lavarropas en desuso, también encontramos mucha cantidad. O sea que tenemos que tener la costumbre, todo aquello que no sirve y tenga la capacidad de juntar agua, no tenerlo en nuestras viviendas. Entonces, esa es una recomendación que le dejamos a la gente, de no acostumbrarse a tener aquello que ya no sirve. Este, por ejemplo, es uno de los que, mira, vas a ver, un hueco de un árbol, tiene la capacidad de juntar agua, probablemente tenga larvas, y si no, a lo mejor es por el calor, pero eso sí también es un criadero. ¿Qué hacemos en estos casos? Llenarle de tierra, arena. Tirarle arena. El hueco de los árboles, llenar con arena. Arena lavada. ¿Sí? Arena lavada. Es lo más recomendable, no dejarlo así. Difícilmente uno puede eliminar el agua constantemente de este tipo de criaderos, pero sí llenarlos con arenas. A ver, José, mostrame todo acá, el panorama que tenemos. Es muy lindo, mucho verde, pero estas plantitas son peligrosas. Son peligrosas. Tienen la capacidad de criar larvas y una vez que los mosquitos nazcan, los adultos también se van a refugiar entre ellos. Con el pasto, ¿cómo hacemos, licenciado? Mantenerlos cortos. Hay que tratar de mantener cortos. El pasto no es una preocupación así grande. ¿Por qué? Porque no tiene la capacidad de albergar muchos de estos animalitos. Pero sí este tipo de plantas que ya son un poco más arbustivas. Claro. Y acá reiteramos, Amalia, Mariano, Josecito, a ver, acá, si mostramos por favor. ¿Qué hacemos con la arena, la tierra? Removemos. Hay que remover. Si el sustrato es bastante duro, hay que remover. Nosotros podemos tener larvas en menos de 1 semana. En cualquier lugar que se pueda juntar agua. Entonces hay que hacer ese trabajo. Ahora es una época en donde las personas también están de vacaciones, se quedan más en su casa y se puede hacer esa tarea. Son 10 minutos al día lo que nos va a llevar y consideramos que no es algo demasiado difícil. Y hay que tener en cuenta que el dengue mata. Dicho esto, tenemos todo el patio recorrido, ya sabemos qué cosas tener y no tener en nuestra sala. Me imagino que con esto la gente también ya va a tomar conciencia, o sea, todos debemos tomar conciencia de esta necesidad que existe de eliminar criaderos o esto en breve se convierte en una epidemia incontrolable, Amalia, Mariano. Lastimosamente, Diego, estamos con poco tiempo ya, pero fue muy instructivo este vivo y me hubiera gustado decirle a Mazzoleni también si se puede ir, por favor, a recorrer un poquito el barrio obrero, el San Pablo, los hospitales que están ahí abarrotados, que vea a la gente que está de vacaciones de repente y que le diga a los directores, che, esta época es de alta demanda. Pensemos antes de firmar un permiso de vacaciones. Eso en todos los medios es algo que también se tiene en cuenta. A nosotros los simples mortales nos tienen en cuenta las fechas de vacaciones para poder salir. Eso
se debería aplicar también a los entes públicos, sobre todo en la época de alta demanda, teniendo en cuenta que las consecuencias del dengue nos están matando a todos. Así que ese mensajito nada más que para que llegue, ¿verdad? Sí. Sí. Cierto, así es. Vamos a hacerle llegar al ministro el mensaje. Y por último, Amalia, Mariano, A ver. ¿van a salir en agosto ustedes de vacaciones? Yo creo que sí. Porque desde marzo dice que no podemos hasta julio. Y bueno, pues agosto les dejo a ustedes para que salgan. Dale. Gracias, Dale, Diego. dale. Gracias. Gracias, Diego. Amigos de la Plaza Italia. Vos sabés